Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xixing desde Beijing. En la próxima media hora veremos cómo siguen luchando en Guatemala contra la peor erupción volcánica que ha sufrido el país en 3 décadas. Y de Guatemala viajaremos a Haití para conocer la labor de una empresaria que está impulsando una iniciativa solidaria para dar empleo en Puerto Príncipe tras el devastador terremoto de 2010. Finalmente disfrutaremos con la música de Jerry Rivera, que triunfa desde hace más de 20 años en los escenarios de América Latina y el Caribe. No se pierdan ninguno de estos reportajes. Comienza América Ahora. Guatemala hace frente a la erupción más grave en décadas. Del circo al trabajo ético. El príncipe de la salsa. Guatemala ha sufrido su erupción volcánica más letal en décadas. El volcán de fuego registró una explosión masiva el 3 de junio, en la que expulsó una nube de ceniza, rocas y gases tóxicas que enterraron comunidades y aldeas cercanas. Miles de personas fueron evacuadas. Vayamos hasta ahí para ser testigos de cómo continúan las labores de rescate. Era todo para mí, Dios mío. Sentada en una roca sobre lo que una vez fue su casa, llora desconsoladamente. No te pudiera encontrar, Dios mío, ¿dónde está mi hija? Dios, ¿dónde está? Durante días ha venido a llorar al lugar en el que el volcán de fuego destruyó su vida, sin saber qué ocurrirá ahora. Su hija de 6 años dormía esa tarde de domingo cuando una nube de ceniza y gas envolvió su vivienda. No tuvo tiempo de sacarla de casa. La niña quedó atrapada bajo una tonelada de escombros, ceniza y lodo. Yo no sé qué voy a hacer sin mi hija. Yo soy padre y madre, soy madre soltera. Yo a ella traté de darle lo mejor, yo a ella le daba lo que yo podía. Lo que ella me pedía, yo trataba la manera de dárselo. Yo no sé qué voy a hacer sin mi hija de 6 años. Yo luché durante 6 años por ella. Ella lo era todo para mí. Es carne. Estaba yo viendo si tenía los huesos para ver si... Pero ¿cómo es una persona? Un equipo mexicano de rescate, experto en excavar entre los escombros, ha seguido trabajando en lo que quedó de esta aldea, El Rodeo. Han prometido encontrar tantos cuerpos como sea posible, aunque sin esperanzas de hallar a nadie más con vida. Estamos aquí para ayudar. Recuerden que no están solos. A veces, un abrazo y unas palabras amables son el único consuelo ante un dolor tan enorme, un duelo compartido por miles de personas que han perdido a familiares, amigos y casas, pérdida y tragedia que se produjeron de repente y con violencia. La mañana del domingo 3 de junio era como cualquier otra en El Rodeo, en la ladera del volcán de fuego. La gente normalmente se levanta temprano para aprovechar el día de descanso después de trabajar en los campos de caña de azúcar o en pequeños negocios. Comenzaron el día, como siempre, acostumbrados a ese constante ruido sordo y a los pequeños temblores de tierra producidos por uno de los volcanes más activos de América Central. Pero esa mañana, algunos aldeanos notaron que las explosiones eran más intensas de lo normal. La columna de humo que casi siempre sale del cráter era más oscura y densa. Con el paso de las horas, la nube de humo había crecido. Decenas de personas acudieron a un puente cercano para ver mejor la erupción. Nunca imaginaron que se iba a producir uno de los mayores desastres naturales del país. Vídeos publicados en las redes sociales por supervivientes muestran las caras de pánico de quienes buscaban ponerse a salvo al percatarse de la intensidad de la nube. Muchos no sabían a dónde correr para escapar del calor y de la densa nube de ceniza y gas que caía sobre ellos a una velocidad de más de 100 km/h y que alcanzaba temperaturas de casi 1000 grados centígrados.
Cuando el polvo se asentó, desapareció la nube y la gravedad del desastre comenzó a ser evidente. Desorientados supervivientes guarecidos en refugios improvisados, los equipos de rescate trataron de llegar a las partes más afectadas del rodeo, trabajando muchas horas y soportando condiciones terribles, mientras buscaban supervivientes y los cuerpos de quienes murieron en la erupción. Al pasar los días, rescatistas y voluntarios seguían trabajando sin descanso. Grupos de voluntarios distribuían ayuda entre quienes no habían evacuado sus hogares y se habían quedado aislados del mundo exterior. Se estaban quedando sin comida y provisiones. 5 días después de la erupción inicial, las autoridades comenzaron a tener datos concretos de lo que había ocurrido. 1.700.000 personas afectadas, casi 1.000 viviendas y edificios destruidos, más de 3.000 personas refugiadas en campamentos en ciudades cercanas. Al conocer las cifras, algunos comenzaron a cuestionar la respuesta del gobierno en los primeros días después del desastre. Un sacerdote de El Salvador comenta que le pararon en la frontera con 11 toneladas de ayuda humanitaria. Oficiales de aduanas guatemaltecos le dijeron que no podían dejarle pasar. El Ministerio de Relaciones Exteriores necesitó 3 días para coordinar la recepción de ayuda en las embajadas de Guatemala de todo el mundo. Miles de guatemaltecos acudieron a los centros de recogida de todo el país para donar alimentos, ropa, mantas y medicamentos. El gobierno anunció que el ejército se encargaría de gestionar la ayuda. La pregunta principal era por qué no se alertó del riesgo a quienes vivían en la ladera del volcán. Que el Ministerio de Finanzas que no sé. Un grupo de representantes de la oposición en el Congreso ha pedido una investigación. Alegan que hubo una mala administración de la crisis. Paul Briere es uno de los congresistas que ha pedido respuestas. Bueno, la reacción del gobierno muy tardía, muy lenta, muy mala. El que debería estar en el día a día, debería haber volcado toda su agenda a este tema, debería haber sido el presidente, debería de haber cancelado lo que fuera necesario para entrar a este tema. Ahorita siento que es momento de dejar que las labores de rescate continúen y posiblemente la otra semana, 1 o 2 semanas, podría empezar ya de fondo una investigación o colaborar con el Ministerio Público para esta investigación. El sábado, casi una semana después del desastre, las preguntas se convirtieron en protestas. Cientos de personas se congregaron frente al Palacio Nacional de Ciudad de Guatemala para pedir al gobierno más medidas para ayudar a los supervivientes y encontrar y enterrar a los fallecidos. La cuestión principal, el momento en el que el gobierno ordenó las evacuaciones y cuán preparado estaba el país para responder ante erupciones volcánicas. Guatemala tiene 37 volcanes, 4 de los cuales están constantemente activos. Ha adoptado numerosos protocolos internacionales de seguridad y de preparativos ante desastres, pero tiene pocos recursos técnicos. El volcán de fuego se seguía desde 2 sismógrafos controlados por el INSIBUME, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, la primera línea de defensa. La mañana de la erupción, desde primeras horas del día, los científicos comenzaron a emitir alertas sobre un incremento en la actividad del volcán. Eri Sánchez ha estado con el INSIBUME desde su creación tras el devastador terremoto de 1976. El día domingo lanzamos 9 boletines, comenzando con probablemente el más temprano a las 6 de la mañana. Tuvimos una secuencia de las 6, 10 de la mañana, 13:40, 13:35, 16:50, 7 de la noche y hasta las 10 de la noche que la erupción se paró. En todos los boletines hicimos la advertencia de flujos piroclásticos, indicando de que iban a haber avalanchas de gases ardientes, que son los flujos piroclásticos, los cuales bajan a gran velocidad. Sin embargo, no corresponde al INSIBUME ordenar las evacuaciones. Es una tarea de otra agencia del gobierno, CONRED, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Los supervivientes de las aldeas afectadas afirman que no les informaron lo suficiente sobre la necesidad de evacuar la zona. Un vídeo publicado en las redes sociales muestra a una mujer gritando a los equipos de rescate porque no les habían advertido de la inminente amenaza.
Conred explica que siguió el protocolo desde que comenzó el desastre, protocolos diseñados específicamente para evitar pérdidas humanas. Alejandro Maldonado gestionó Conred durante 8 años, hasta que fue destituido poco después de que el actual presidente Jimmy Morales asumiera el poder en 2016. Indica que el sistema que emplean requiere el uso preciso de datos científicos para determinar cuándo ordenar las evacuaciones. Es una fórmula matemática. Se toma el promedio de la actividad constante y permanente del volcán y se analiza cuántas desviaciones estándar por arriba del promedio se encuentra la actividad en ese momento, y eso determina qué nivel de alerta declaramos nosotros. En ese momento nosotros tomamos una serie de acciones en preparación, aunque todavía no sepamos si va a seguir una actividad normal, si va a aumentar, si va a bajar. Sin embargo, el protocolo es de que empezamos a enviar recursos al campo y salen lo que nosotros llamamos los equipos de respuesta inmediata, que su función es de coordinación, una coordinación táctica, es decir, operativa en el campo. Pero hay quienes creen que el actual director de Conred no siguió esos protocolos. Esta negligencia creo que ya es un poco más también. Creo que sí, aquí hay una responsabilidad mayor, que hay que ver qué pueda suceder y que nosotros también se tomen las medidas. Conred para eso fue creada, y que ya se tomen acciones contundentes, y si el secretario ejecutivo de Conred tiene que salir, pues obviamente tiene que ser destituido con una responsabilidad bastante seria. La fiscal general de Guatemala asegura que su oficina investiga si Conred es responsable de no emitir a tiempo órdenes de evacuación y si siguió los protocolos establecidos para desplegar los recursos de respuesta ante emergencias antes de la erupción. A pesar de estas acusaciones, también existe la necesidad de mirar al futuro inmediato. Conred estima que se han perdido al menos 1000 hogares y prevé que esas familias seguirán viviendo en refugios durante varios meses. Una organización de ayuda internacional de Guatemala, Project Concert International, se ha reunido con las autoridades para ver la manera de salir adelante. Buscan formas de ayudar a las más de 3000 personas que están en los campamentos. Pascal Wagner es directora del PCI en Guatemala. Considera que el primer paso es reunir información. Queremos tener un perfil socioeconómico de esas personas que están desplazadas en estos momentos y ver cómo pueden contribuir a su propia recuperación en términos de sustento e incluso en la reconstrucción de sus hogares. Wagner estima que pueden tardarse hasta 3 meses antes de que comience la reconstrucción. Después de 3 meses, con la coordinación que estaremos haciendo con el sector público y privado y la sociedad civil, esperamos contar con todas las ofertas disponibles, con las diferentes formas de financiación de diferentes organizaciones que quieran contribuir en esta labor de cooperación internacional. Esperamos contar con estas ofertas y tener un menú de opciones diferenciadas en función de las necesidades de las familias. Possibly have a menu of options that would be differentiated based on the need of the families. El gobierno señala que estudia ya 2 posibles emplazamientos para reubicar a los residentes del rodeo y de las comunidades de alrededor. Valora una tierra de cultivo que ha sido tomada recientemente de traficantes de drogas y que podría usarse como lugar para reconstruir una comunidad. Sin embargo, mientras que las autoridades gestionan el futuro, también se preparan para los próximos días. Algunas estimaciones apuntan que en la erupción se generaron más de 50 millones de metros cúbicos de ceniza y lava. Con la llegada de la temporada de lluvias en Guatemala, se están produciendo desprendimientos de tierras, por lo que las autoridades temen que haya más daños a corto plazo. Walter Monroy trabaja en Conred. Es una escena que tenemos que trabajar de una forma con mucha precaución, para no generar disturbio o malos entendidos en la población. Al final resulta que sabemos que hay una escena complicada y que al final en algún momento el material va a bajar, y ese material al bajar las barrancas no se van a dar abasto,
tenemos infraestructura en la parte de abajo de las cuencas bajas, infraestructura de puentes, líneas de conducción principal de energía eléctrica. Mientras tanto, los supervivientes continúan buscando a sus seres queridos, contemplando un futuro más incierto que nunca. Algo que preocupa a todos, a quienes acudieron inmediatamente a prestar ayuda y a los que tratan de sacar adelante a esas comunidades y de paliar los efectos de la mayor erupción ocurrida en Guatemala en 30 años. Una ex travesista del Cirque USA cambió su vida en las alturas de Orlando, Florida, por Puertos de Príncipe, Haití. En el año 2010, el país caribeño fue devastado por un catastrófico terremoto. Con solamente $7,000 y ningún plan, ella quería ayudar de alguna manera. 8 años después, se convirtió en una empresaria que le da trabajo a los residentes de Haití en su empresa de zapatos éticos. Se podría decir que lucha contra la pobreza un paso a la vez. Conozcamos a nuestro personaje de esta edición, Julie Colombino. Betsy Sam, Betsy Sam, Betsy System. Soy Julie Colombino, soy fundadora de Rebuild Globally y Diseños Demain. No tenía televisión en ese entonces, de modo que no sabía sobre el terremoto, pero ese día me fui a la cama con un sentimiento de profundo pesar y no conocía a nadie en Haití. No tenía ningún amigo haitiano, así que fue bastante raro. Al despertar por la mañana cuando conducía hacia el trabajo, escuché en NPR sobre ese devastador terremoto. De modo que llegué al trabajo. En ese entonces estaba trabajando para United Way y fui directo a la oficina de mi supervisor y le dije que quería tomar mis vacaciones y responder a Haití. Y mi supervisor respondió que en ese momento no era conveniente, pero me sentí tan obligada a hacer algo que decidí renunciar a mi trabajo. Así que 10 días después me subí en un avión desde Miami en el que trasladaron a especialistas en respuesta en caso de desastres y aterricé en Puerto de Príncipe. Hice lo primero que los especialistas en respuesta en caso de desastres no deberían hacer. No tenía un equipo, no tenía un plan, no tenía una estrategia de salida, pero conocí a gente increíble y la gente que conocí fueron mujeres que sabían mejor que nadie cómo responder a este desastre. Así que al tiempo que intentaba distribuir botellas de agua y tiendas, estas mujeres insistían en que necesitaban empleos. Cuando decidí mudarme a Haití, vendí mi casa y todo lo que tenía y en total tenía $7,000. Y eso fue lo que generó en parte la primera etapa, pero obviamente esos $7,000 se acabaron rápidamente. Veías neumáticos ardiendo por todos lados, gente en busca de empleo y gente sin zapatos y sin nada, así que recordé a toda esta gente haciendo y vendiendo sandalias y decidí contactar a Jolina de Rouge, mi actual socia, para proponerle crear empleos en Haití a través de la fabricación de zapatos. Y 8 meses después del terremoto abrimos nuestro primer centro de capacitación. Creo que lo más sorprendente al inicio de nuestra organización fue que la gente de hecho comprara los zapatos. Eran horribles, incómodos y muy pesados. Quemaban los pies ya que el neumático se calentaba extremadamente con el sol. Era un poco loco, pero al ver que la gente los compraba nos dimos cuenta de que teníamos un negocio. Ese era el negocio. Necesitaban zapatos.
En resumen, 8 años después, tomamos distintas ideas de orientación y conocimos a gente que iba y venía de Haití, y nos dimos cuenta de que la manera más efectiva de combatir la pobreza en Haití era a través de la creación de una organización sin fines de lucro, Rebuild Globally, que se dedica a educar y capacitar. No me gustan las cosas fáciles. Alguien puede ayudarme hoy, pero ¿qué pasará mañana? Es una epidemia que nos ha condenado. Sin empleos nos sentimos rendidos. En Haití existe una tasa de desempleo de 40% y en gran medida tiene que ver con la falta de educación, altos niveles de analfabetismo y la falta de capacitación laboral. Así que Rebuild Globally aborda estos asuntos críticos, asegurándose de que la gente está lista para la fuerza laboral. Pero en el camino nos encontramos con otro problema. No hay empleos después de graduarse de nuestro programa, así que decidimos crear el otro lado, la empresa haitiana de fabricación de zapatos con fines de lucro, Demain. Rebuild Globally me ha ayudado mucho. Están capacitándome y me garantizaron un empleo para el futuro. Siento que me he convertido en la mujer que tenía que ser al conocer a esta gente que me recibió en su comunidad. Me llaman la haitiana blanca y me siento haitiana dentro de mi corazón porque amo el país y porque soy una mejor persona gracias a Haití. I love the country because I'm a better person because of Haiti. Nuestro personaje de esta edición es uno de los artistas de música tropical con mayores ventas de discos en la historia. Proviene de Puerto Rico, pero es conocido en casi todos los países del Caribe y América Latina. Jerry Rivera está reconocido por ser el príncipe de la salsa, el rompecorazones de adolescentes y la voz de romance, todo al mismo tiempo. Y ha estado llenando salas y arenas con su música desde hace más de 2 décadas. Quería grabar una canción que hiciera sentir orgullosa a mi madre cada vez que ella la escuchara, mi abuela, mi esposa, mi hija, mi familia. Siempre que pienso en grabar una canción, quiero que sea una que cuando las mujeres la escuchen no se sientan ofendidas. Irrumpió en la escena de la música en 1990, con una voz que fue comparada con una oleada de alegría. Jerry Rivera es una sensación de Puerto Rico que ha hecho los corazones latir de alegría y los espíritus crecer desde que era un adolescente. América Latina se enamoró de él y fue el primer amor de muchas personas. Hijo de los conocidos cantantes Edwin Pino Rivera y Dominga, Jerry comenzó a cantar con sus padres en pequeñas reuniones en Puerto Rico. Solía presentarme junto con mi familia, pero no profesionalmente. Es distinto, es como ser un campeón. Si eres amateur será una pelea fácil, pero cuando te conviertes en un campeón tienes todo que perder. Así que nunca me presenté profesionalmente en ese entonces. No obstante, su padre Pino vio que Jerry tenía todo lo necesario para ser un músico profesional. Todos en mi familia son cantantes y músicos. Mi padre, quien es también guitarrista, es mejor cantante que yo. Mi hermana también es mejor cantante que yo. Mi padre es quien me dijo, podría ser una superestrella. Le pregunté que por qué decía eso. Sé que soy bueno, pero no tan bueno. Y luego me dijo, sabes, tienes 15 años y podrías convertirte en un concepto diferente para la gente joven. Ya no tenemos a menudo. En ese entonces ya estaban pasando de moda, era el inicio de los 90, así que me sugirió que iniciara un nuevo menudo, pero con salsa. In a career being like a menudo but in salsa. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años. Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura. Esa niña que viene. I never
realize how difficult it was to be in stage. Nunca me había dado cuenta lo difícil que es estar en el escenario. No tenía nada de experiencia, así que hicimos un demo. Lo envió a Sony Music y en menos de una semana estábamos firmando un contrato. Less than a week, we were signing a contract. Incluso después de que sus dos primeros álbumes se convirtieran en éxitos rotundos, Jerry se mantuvo firme a su corazón y sus principios. Recuerdo que en 1992 todos en el negocio de la música, incluso en el del merengue y la salsa, de alguna manera conectaban a todas las canciones con sexo. Era como sexo, sexo, sexo y sexo. El sexo es bueno, ¿ok? No es malo, es natural, pero no debe ser así de gráfico. Me pareció que hablábamos demasiado sobre sexo y no sobre amor. Yo quería cantar algo que fuera real, algo que al escucharlo me pareciera hermoso y sintiera la necesidad de grabarlo. Al final lo que quiero es ayudar a la gente. Si soy la víctima de la canción, quiero que la gente lo disfrute de buena manera. My music is all the time fusion with classic music, jazz music. Mi música es casi todo el tiempo una fusión con música clásica y jazz, bolero, cha-cha-cha, reggae. Tengo todo junto. Recuerdo al guitarrista Santana, grabamos una canción juntos. Me dijo que no importaba si grababas una canción en rock, rock pop, soft rock o lo que fuera. Lo más importante es que suenes exactamente como eres. No debes transformar tu voz en otra cosa. You sound exactly like you are. You don't transform your voice into another thing. Además de mantenerse fiel a su voz, Jerry se ha mantenido fiel a sus raíces en Puerto Rico. Puerto Rico es todo para mí. Puerto Rico es mi hogar. A pesar de ser una gran estrella en Puerto Rico, Jerry mantiene su fama bajo control. More big people see yourself, more smaller I feel. Cuanto más grande te ve la gente, más pequeño te sientes. Porque me siento como alguien normal. Quizá canto mejor que la gente promedio, nada especial. Y cuando te tratan como alguien especial, entonces enfrentas un gran reto. Tienes un gran compromiso de hacer lo mejor que puedas por la gente. No quiero que llegue el futuro y escucharme decir, Dios mío, lo que hice estuvo mal. Le enseñé a la gente a hacer cosas malas. No quiero eso. A fin de cuentas, quiero que la gente sea feliz, que disfrute su vida, incluso cuando te encuentras en el peor momento. The best and the worst thing of being popular. Lo mejor y lo peor de ser popular es, bueno, hay muchas cosas buenas y malas, pero al final de todo está bien. Te das cuenta de lo ignorante que eres cuando comienzas a viajar. En la música, la religión, los deportes, la comida, todo. Tus fans te lo dan todo. Your fans give you everything. Ahora a sus 40, Jerry Rivera sigue dándole todo a sus fans. Cuando nos reunimos con él en Washington DC, fue sincero y real, como una de sus canciones. Y aunque aún parezca un rompecorazones adolescente, no hay que dejarse llevar por las apariencias. Estoy felizmente casado. Tengo 2 nietos. Uno tiene 6 años y el otro 8 meses. Me siento muy feliz. Eso es todo. That's it. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en las redes sociales. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.